En este video nosotros aprenderemos cómo se utilizan los filtros convencionales y cuáles son sus diferencias con los filtros avanzados. Básicamente el filtro convencional es aquel que utilizamos cuando seleccionamos los títulos o los encabezados de una base de datos y nos vamos a la pestaña Datos, seleccionamos Filtro. Al seleccionar esta función de Excel nosotros vemos que hay un botón sobre cada una de las celdas del encabezado. Por ejemplo, en Materia nos permitiría identificar cuáles son las distintas materias y filtrar. Podríamos filtrar Contabilidad Intermedia. Darle a Aceptar, entonces nos aparece la información solo de aquellos registros que estén relacionados con la materia de Contabilidad Intermedia. Esto lo podríamos nosotros cambiar a un filtro avanzado. ¿Cuál sería el beneficio de trabajar en un filtro avanzado? Si observamos en el filtro convencional tenemos algunas filas en este momento ocultas. Sin embargo, si trabajáramos en filtros avanzados, más que ocultar las filas, se podría generar una nueva base de datos que nos podría permitir tener una mayor capacidad de manipulación de los datos. Vamos a hacerlo de la otra forma. En filtros avanzados voy a quitar en este momento el filtro, me voy a ir de nuevo a datos, voy a borrar los filtros previamente generados e incluso voy a seleccionar el encabezado para deseleccionar la función de filtro. En este caso necesitamos primero identificar cuáles van a ser los criterios por los cuales vamos a filtrar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento: materia, contabilidad intermedia. Es muy importante que se cuiden los acentos o que no se escriba materias en plural y en singular, a diferencia de como está escrito en el encabezado, porque eso ya no nos generaría un resultado como nosotros lo estamos buscando. Bien, una vez escrito el criterio, la categoría dentro de categoría materia, nuestro discriminante es contabilidad intermedia, vamos a seleccionar cualquier celda dentro de la base de datos, nos vamos a ir a filtros avanzados, le vamos a pedir copiar a otro lugar. El rango de lista que estará preseleccionando es toda nuestra base de datos, los criterios son justo lo que acabamos de escribir y le vamos a decir copiar a otro lugar, por ejemplo a la celda P5. Al darle a aceptar, nosotros vamos a generar una nueva base de datos con todos los registros de contabilidad intermedia. Esto lo podríamos hacer quizás no solo para un discriminante, no solo para contabilidad intermedia, también podemos pedirle una serie de discriminantes, podríamos pedir otra materia para hacerlo. Vamos borrando este ejercicio, lo podemos hacer al seleccionar cualquier celda, luego control E, control menos, se borra este ejercicio y podemos hacer un nuevo ejercicio incluyendo ahora quizás la materia de estadística diferencial. Lo ideal sería buscar un registro de estadística inferencial y copiarlo para que se escriba con los mismos acentos, con los mismos espacios y no nos dé ningún problema. Una vez hecho esto, tenemos ya nuestros criterios actualizados. Cualquier celda hay que seleccionar dentro de la base de datos y le vamos a decir copiar a otro lugar, como hace rato. Rango de criterios hay que ampliarlo, es desde materia hasta estadística inferencial. Materia es la categoría o título de la columna, mientras que las dos materias o los dos discriminantes que estamos buscando es contabilidad intermedia y estadística inferencial. Para ello ya nada más vamos a seleccionar que queremos que se copie a otro lugar. Entonces cualquier celda que esté vacía en tu hoja de cálculo te puede funcionar, le das a aceptar y nos va a generar entonces ahora una nueva base de datos con todos los registros de las materias de contabilidad intermedia y estadística inferencial, independientemente de matrícula, apellidos o carreras o promedios. Quizás necesitáramos en un segundo momento filtrar no solo la materia, sino también la que sea simplemente de la carrera de licenciatura en administración, que nos arroje las materias de contabilidad intermedia y precisamente la materia de estadística inferencial. Para hacer eso borramos este ejercicio, control E, control menos, y vamos a hacer un segundo ejercicio donde vamos a agregar otra categoría. La categoría que vamos a agregar ahora es carrera y vamos a buscar que solo nos arroje entonces contabilidad intermedia, estadística inferencial, pero de la carrera de licenciatura en administración. Entonces, para hacer este ejercicio, nosotros de nuevo vamos a seleccionar cualquier celda dentro de nuestra base de datos, filtros avanzados, le vamos a decir copiar a otro lugar, el rango de criterios hay que ampliarlo, actualizarlo, y le vamos a decir que, perdón, esto no quedó bien, hay que actualizarlo, ahí está. Dejando, hay que borrar todo lo que tenemos previamente aquí, ya está. Bien, y lo vamos a mandar a cualquier celda que esté vacía.
Le vamos a dar a aceptar, se genera de nuevo una nueva base de datos, pero con la característica que solo son de la carrera de licenciatura en administración los registros o las materias de contabilidad intermedia y estadística inferencial. Para eliminar este ejercicio volvemos a seleccionar control E, control menos, y nosotros tendríamos ya ahora la oportunidad de hacer otra modificación. Quizás vamos a quedarnos de nuevo con el ejercicio de materia, contabilidad intermedia, estadística inferencial, pero ahora vamos a buscar de esas materias los promedios finales, es decir, en la columna final, en la columna de promedio final, vamos a buscar los promedios que sean mayores o iguales a 90. Vamos a ver qué registro nos da para ambas materias. Le vamos a dar un espacio, nada más que a mí me faltó, y vamos a correr el ejercicio de la misma forma que lo hicimos hace un momento. Entonces seleccionamos cualquier celda, nos vamos a filtros avanzados, copiar a otro lugar, el rango de criterios hay que actualizarlo nuevamente. Estamos entonces ahora considerando ya ciertos criterios o ciertas pruebas lógicas sobre los valores numéricos mayores o iguales a 90 promedios finales, con registros o dentro de la categoría materia los discriminantes serían contabilidad intermedia y estadística inferencial. Lo copiamos a cualquier celda vacía, le damos a aceptar y vamos a ver los registros que nos genera. En cuanto al promedio, nosotros tendríamos que observar que efectivamente estos valores de promedio final son solo superiores a 90 de las materias de contabilidad y de estadística inferencial. No notamos como categoría ni como discriminante alguna carrera específica. Entonces nos está arrojando la información como la necesitamos. Hasta aquí, ¿qué podríamos concluir? Bueno, que si nosotros anotamos dentro de una categoría 2 renglones, cada una de esas categorías en realidad para nuestra función de Excel de filtros avanzados, lo que va a hacer es estarnos arrojando contabilidad, registros de contabilidad intermedia o de estadística inferencial. En cambio, eso será de manera vertical en esta misma columna. Considerando por fila la información, nos va a estar trayendo el registro de contabilidad intermedia y que además tenga un valor de mayor o igual a 90. Es decir, de manera vertical tendríamos la condición I, mientras que de manera horizontal tendríamos la condición O, ya sea la materia de contabilidad intermedia o de estadística inferencial, pero que contabilidad intermedia tenga y obligatoriamente sea mayor o igual a 90 su promedio final. Lo mismo con estadística inferencial. Vamos a quitar este ejercicio, vamos a continuar con un par de ejercicios más que podemos hacer con filtros avanzados. Control E, seleccionamos todo y eliminamos esta información. Un par de ejercicios que nos pueden quedar es quizás que no requerimos toda la información de la base de datos una vez hecho el filtro, sino ciertos valores específicos. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos, por ejemplo, a seguir trabajando con materia, contabilidad intermedia, estadística inferencial. Voy a borrar ya los promedios, pero quizás ahora solo quiero que me arroje lo que es la información de nombres, primer apellido, carrera y materia. Solo esas columnas específicas, ya no toda la columna. Me voy a traer esos títulos del encabezado a unas celdas que estén vacías y vamos a correr el ejercicio como lo habíamos hecho antes y haremos alguna modificación. De hecho, empezamos entonces, selecciono una celda, filtros avanzados, copiar a otro lugar, le vamos a seleccionar los rangos de datos, ya es la base, rango de criterios vamos actualizándolo, que sería desde 1 hasta O3, y le vamos a decir copiar a otro lugar. ¿Dónde lo voy a copiar? Donde yo previamente escribí o copié los encabezados que sí requiero que se filtren. Entonces en ese momento ya no me va a traer toda la base de datos, sino solo me va a traer las columnas que le estoy requiriendo. Esa sería otra forma de utilizar filtros avanzados, y otra de las formas que podemos utilizar filtros avanzados que es muy utilizada, tiene mucha practicidad, muchos beneficios, es registros únicos. Y en base, si queremos precisamente, vamos a dejar simplemente de materia, del encabezado de la categoría materia, quizás yo requiera lo que son los registros únicos de materia para hacer alguna manipulación, alguna lista y luego llevarlo a alguna validación. De tal manera que mi único criterio sería la categoría materia y se va a pegar, no quiero que me traiga todas las columnas, solo la columna de materia en registros únicos. Eso lo haríamos de la siguiente forma: me coloco dentro de la base de datos, filtros avanzados, copiar a otro lugar, y lo que voy a actualizar es el filtro
el criterio, perdón, voy a utilizar rango de criterios y copiar a la celda donde previamente había escrito solo la columna que quiero, materia. Pero le vamos a palomear esta vez solo registros únicos. Al darle a aceptar, nos va a dar todas las materias que existen a registro único sin estar considerando los duplicados. Básicamente es como funciona filtros avanzados, y en un siguiente video veremos cómo se pueden manipular desde Visual Basic.